Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de cuánto se gana con CDRs, cómo es el rendimiento y cuál es el más rentable. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video y también te invito a apoyarme con tu suscripción. Los CDRs le permiten al inversor argentino adquirir con pesos fracciones de acciones extranjeras, dolarizando indirectamente su cartera. Los CDRs son cada vez más populares debido al contexto de elevada inflación e incertidumbre. En este sentido, este tipo de activos no solo te permite cubrirte ante una eventual devaluación, sino también generar rendimientos en dólares. Primero que nada vamos a hablar de qué rendimientos dan los CDRs. Los CDRs otorgan cobertura frente a la devaluación de la moneda local. Pero eso no implica que se pueda perder dinero, es decir, al tratarse de fracciones de acciones, activos muy volátiles, estas pueden caer y generar pérdidas. Por este motivo es importante señalar que, a diferencia de otros activos, como las obligaciones negociables, no hay un rendimiento específico ni establecido, sino que puede ir variando día a día. Sin embargo, existen algunos CDRs que son relativamente estables, como los pertenecientes a Coca-Cola, Apple, Walmart, entre otros. Esto ocurre porque son empresas sólidas con mucha trayectoria en el mercado. Así que dentro de los CDRs más populares se destacan los pertenecientes a las siguientes empresas. En primer lugar, Apple. En segundo lugar, Amazon. En tercer lugar, Coca-Cola. En cuarto lugar, Despegar.com. En quinto lugar, Google. En sexto lugar, McDonald's. En séptimo lugar, Mercado Libre. Luego siguen Microsoft y por último Tesla. Es importante mencionar que estos son solo algunos de los CDRs más importantes en cuanto a su rendimiento y popularidad de este momento. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento que tiene cada uno de ellos en este momento. Apple cuenta con un rendimiento de 199%, Amazon con un rendimiento de 239%, Coca-Cola con un rendimiento de 104.94%, Despegar.com con un rendimiento de 249%, Mercado Libre con un 216%, Microsoft con un 193% y Tesla con un 320%. Cabe aclarar que los rendimientos mencionados anteriormente son en pesos y se tomó como fecha de referencia la cotización del 2 de enero del presente año hasta el cierre del día 22 de agosto. Bien, ahora ¿cómo te pagan los CDRs? Existen dos tipos de formas de obtener rendimientos. El primero de ellos es rendimiento de las acciones. La forma más común de obtener rendimientos es la revalorización de las acciones, es decir, la suba de la cotización entre el precio de compra y el posterior. Cabe recordar que para obtener las ganancias es necesario vender los CDRs. Dividendos. Es la obtención de dividendos. En estos casos la empresa distribuye dividendos entre sus accionistas, por lo que cada inversor recibe estos dividendos en proporción con las acciones que tiene. Cabe recordar que en el caso de los CDRs se puede vender tanto en pesos como en dólares. Así que, ¿cuál es el CDR más rentable? Es sumamente difícil establecer un CDR como el más estable, ya que el precio de cada uno de estos activos puede variar significativamente de un momento a otro. Además, el comportamiento de las acciones de cada empresa es distinto, siendo algunas bastante estables, mientras que otras son sumamente volátiles. Por ejemplo, el CDR de Tesla, medido en pesos, obtuvo un rendimiento significativamente mayor al de Apple. Sin embargo, se trata de una empresa con bastante volatilidad, mientras que esta última suele ser bastante estable a largo tiempo, ya que es una empresa consolidada. ¿Cuántos CDR son una acción? Los CDR representan una fracción de una acción, específicamente de empresas extranjeras. Es importante mencionar que cada empresa tiene un ratio de conversión distinto. Por ejemplo, si una empresa tiene 200 acciones y existe un CDR correspondiente a esta acción con una relación de 5:1, una acción de esa compañía equivaldrá al 0.5% de su capital, mientras que un CDR será del 0.1%, ya que se necesitan 5 CDRs para obtener una acción completa.
En este sentido, la implementación de este tipo de instrumentos se debe a la elevada inflación y devaluación en nuestro país, en el que los precios de algunas acciones del extranjero son especialmente elevados para el inversor promedio. Es decir, si la relación fuese 1 a 1 o directamente no existiesen este tipo de activos, muchos inversores pequeños y medianos quedarían excluidos de invertir en este tipo de empresas o no podrán diversificar sus inversiones. Por ejemplo, el caso del CDR de Coca-Cola, se obtienen los derechos de una fracción de una acción, ya que el ratio es de 5 a 1, es decir, que cada 5 CDRs se tiene el equivalente a una acción de Coca-Cola, mientras que empresas como Apple el ratio es de 10 a 1. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este video, si has aprendido algo sobre los CDRs. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda suscribirte a mi canal y nos vemos en una próxima. Chao.